Primero que todo, muy buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Nuestro tema es el caso Enron y nuestro grupo está formado por Catherine Llopas Hernández y quien les habla, Laura Valentina Mata. Empezaremos a contextualizar un poco. La empresa originalmente se dedicaba a gasoductos, pero luego se introdujo en otros rubros, como la construcción y operación de plantas de energía. Fue vista como una de las mejores empresas de Estados Unidos, tan así que la revista Fortune la categorizó como la empresa más innovadora y rentable durante 5 años consecutivos. Pero todo empieza a salir a la luz y cae en quiebra. Y conoceremos por qué pasó esto. Así que iniciemos. Bueno, la empresa fue fundada en 1985 por Kenneth Lay, a partir de la fusión de dos empresas, Internet y Houston Natural Gas, de la que Kenneth era presidente. La empresa originalmente se dedicaba a gasoductos, es decir, transportar gases combustibles a gran escala. Luego se introdujo a otros mercados, como la construcción y operación de plantas de energía por todo el mundo. Allí se posicionó en el séptimo gigante empresarial de Estados Unidos. La revista Fortune lo categorizó como la empresa más innovadora y rentable. Bueno, seguiríamos con el proceso. La reputación de la empresa comenzó a decaer a principios del año 2001. Comenzaron rumores de pagos de sobornos y tráfico de influencias. ¿Todo esto para qué? Para obtener contratos en diferentes partes del mundo. Asimismo, haciendo técnicas contables fraudulentas que fueron permitidas por su empresa auditora, Arthur Andersen. La empresa tenía activos estimados en 63.000 millones de dólares y supuestamente laboraba 100.000 millones de dólares anuales. Todo parecía perfecto, pero era mentira. ¿La razón? Todo fue maquillado. Los pasivos se convirtieron en activos, los créditos se presentaron como ingresos y todos los beneficios fueron inflados. En 1989 llega otro gran responsable de la quiebra de la empresa, Jeffrey Skilling. El 12 de febrero del 2001, Skilling ascendería al cargo de director general de la compañía. Bueno, muchachos, y aquí comenzó a tomar forma todo. La empresa Enron comenzó a ser perseguida por sus deudores, al mismo tiempo que varias entidades de propósito especial, las cuales eran propiedad de Enron. Ellas formaban parte de un plan para esconder deudas o inversiones fracasadas. Los engaños y todos los rumores llevaron a que la acción en bolsa, que antes se cotizaba en $90 en el año 2000, en el año 2001 pasaran a tan solo $1. Poco a poco todo comenzó a salir a la luz y la empresa tenía deudas de hasta 30.000 millones de dólares. Todo el escándalo le costó la desaparición a la importante firma Arthur Andersen. Skilling, director general de la compañía y la cabeza de contabilidad de la empresa, hacía ingresos ficticios con el permiso de los directivos. Todo se destapó cuando el periodista McLean de la revista Fortune hizo un artículo. Allí cuestionaba el hecho de que la compañía pasara de estar en la posición 141 a ser la séptima más grande en su país en 5 años. Y finalmente, la empresa se declara en bancarrota el 2 de diciembre del 2001. Bueno, voy a hablar de las ventajas de este caso. Entonces, pues primero, como ya lo mencionamos anteriormente, Enron es una empresa que se encarga de distribuir energía y fue una de las más importantes en Estados Unidos y fue una de las primeras que hicieron esto mundialmente. Entonces, la primera ventaja antes de la crisis fueron las acciones que se vendieron en el 2001, porque es que se vendieron a un precio muy elevado. Entonces, estas se vendieron por 100 millones de dólares y los de Enron aconsejaban a los empleados a comprar acciones de dicha firma, ¿sí? Aún sabiendo, porque ellos ya sabían que la empresa iba a entrar en quiebra. Entonces, pues sufrieron dificultades porque tuvieron que pagar los préstamos que solicitaron para llevar a cabo estas inversiones y como estas perdieron el valor, entonces ese dinero lo usaron para pagar dichos préstamos. Después, o sea, después de la crisis, se creó la ley Sarbanes-Oxley, la cual
o sea, la cual pues servía para evitar que las acciones de las empresas se alteraran cuando el valor era menor, ¿sí? Entonces, así se evitaban fraudes y riesgos de bancarrota para proteger a los inversores. Esta ley se creó en Estados Unidos y se creó porque pues, o sea, primero pues para proteger a los inversores y segundo porque el caso de Enron no fue el único escándalo financiero que existió en ese tiempo, sí, hubieron pues muchos. Entonces digamos que ellos no tenían eh, tan como tan controlado eso, como que no le prestaban tanta atención. Entonces, pues crearon esta ley, ¿sí? Em, entonces, bueno, los que, digamos, infringieran esta ley, pues iban a tener, em, ¿cómo se dice? Cargos, o sea, cargos penales, responsabilidades penales y sanciones. También tuvieron sanciones y se vieron involucradas las empresas de auditoría, pues las cuales pues servían, o sea, eran como un control externo que mostraba la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa, ¿sí? Y entonces como un mal manejo contable en la empresa de Enron, la gente dejó de creer en las firmas de auditoría y también los abogados em, fueron víctimas de los reclamos de la gente que había como invertido en la empresa y, y pues entonces eso hizo que se agrandara muchísimo más el escándalo. Listo, ahora las desventajas. Bueno, antes de la crisis no existían regulaciones para prevenir que o sea, que pasara esa crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno no estaba como tan pendiente, o sea, sí había una mínima regulación, pero no era como tan extenuante, tan profunda para darse cuenta de que pues la empresa estaba ocultando algo. Entonces, después de esto, o sea, después de esta crisis, pues Enron tuvo que declararse en quiebra. A causa de esto, pues muchas personas perdieron el dinero que invirtieron, igual también muchas personas se quedaron sin trabajo y los ejecutivos fueron, o sea, se fueron a la cárcel. ¿Por qué? Pues por lo que hicieron, o sea, por el fraude que ocasionaron y pues por todo esto. Y las dificultades que tenían fueron pues que hubieron técnicas contables fraudulentas y aumentó el sistema contable. Hay que tener en cuenta pues que en estas técnicas contables fraudulentas, Arthur Andersen fue el que pues perjudicó a Enron con estas técnicas. Y en la del sistema contable, pues eso lo propuso Skilling y pues se fue aumentando progresivamente el fraude. Bueno, aquí todo comienza a tener sentido y la empresa Enron empieza a irse por la borda. Skilling renunció a su cargo justificándolo con motivos familiares y vendió sus acciones por 60 millones de dólares. Pero 4 meses después, la compañía entró en crisis. Skilling negó cualquier información y las autoridades lo acusaron de operar con información confidencial, de estafar inversionistas vendiendo sus acciones antes de la quiebra y, claro, por delitos de engaño. Skilling y Kenneth Lay fueron condenados a 45 y 245 años de prisión. Kenneth Lay fue acusado de 6 delitos, pero falleció de un infarto al corazón antes de cumplir su condena. Luego, el jurado encuentra culpable a la empresa auditora Anderson por obstrucción a la justicia y por destrucción de documentos sobre las pérdidas. Luego de la quiebra, más de 20.000 empleados perdieron su trabajo. Bueno, esto también dejó lecciones para las otras empresas. Primera, pues hacer la tarea y pensar independientemente. Enron fue en un tiempo la adoración, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando algo es muy común, o sea, cuando algo es muy reconocido, el cerebro y las personas asumen que lo que esa empresa está haciendo es correcto. Entonces, hay que ser conscientes de que no siempre es así. También hay que tener en cuenta que una empresa no crece muchísimo de la noche a la mañana. Entonces, la lección 2 es esa, que la financiación del crecimiento.
Y la tercera es la naturaleza del negocio, o sea, preocuparse por lo que realmente se está haciendo, o sea, no desviarse ni complicarse explicando lo que la empresa hace, sí, hay que explicar lo que es, porque esto va a generar dudas. El caso tuvo seis principales protagonistas: Kenneth Lay, presidente y director ejecutivo de la empresa Enron; Andrew Fastow, director de finanzas y sospechoso de fraudes financieros; Joseph Berardino y David Duncan, director ejecutivo y jefe auditor de la firma Anderson; Clifford Baxter, vicepresidente de Enron, fue testigo fundamental, pero se suicidó. Nadie sabe si fue coincidencia o la presión del caso. Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos y director sobre un grupo de tareas sobre políticas energéticas, mantuvo una relación con Ley. Dick negó a toda costa detalles de la relación entre el gobierno y la empresa Enron. Como conclusiones, pues pues Enron fue una empresa importante respecto a la distribución de energía, ¿sí? Entonces se consideró como un ejemplo a seguir por muchas personas. Sin embargo, pues los actos fraudulentos que ocurrieron, como la alteración de la información financiera y los sobornos, pues no generó solidez en el mercado. Entonces no es solo pensar en el bien común, sino más bien pensar en un desempeño sostenible.